Este tema y este también, porque saben que muchas veces decimos me duele la espalda baja y uno dice será la columna, ¿qué pasará? Hasta uno lo confunde con el mes si somos nosotras las mujeres, pero pueden ser los riñones, así que hoy vamos a hablar de por qué me duelen los riñones. Y hoy está con nosotros el doctor Esquivel. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, público televidente. Efectivamente los riñones son filtros, filtran lo que son los productos de desecho, el exceso de agua y son muy importantes en el balance hidroelectrolítico y cumplir una serie de las funciones fisiológicas. Pero ¿por qué duelen los riñones? Exacto, ¿cuántas veces podremos haber dicho, uy, me duelen los riñones? ¿Por qué, doctor? Exactamente, los riñones son órganos que están localizados no en la cavidad intraabdominal, están un poquito más atrás, debajo de las costillas. Y duelen cuando hay una alteración vascular que no permite una irrigación adecuada, pero también la causa más importante es cuando hay una obstrucción. El riñón tiene pocas terminaciones nerviosas, pero cuando se distiende por una obstrucción que no permite el flujo adecuado de orina, o cuando hay un tumor que distiende la cápsula renal, ahí es donde genera el riñón dolor. ¿Qué puede causar este dolor, doctor? Bueno, existen una serie de patologías que pueden causar dolor específicamente del riñón. Primero, las más frecuentes son las infecciones urinarias. Si tenemos una bacteria que invade el tejido renal o la que es la mucosa del sistema urinario, esa bacteria va a desencadenar una serie de procesos inflamatorios que en forma secundaria nos van a dar un dolor renal, y ahí es cuando hablamos de una nefritis, una infección localizada exactamente en el riñón. Entonces las infecciones urinarias son la causa número uno. La causa número dos son las piedras. Una piedra localizada en cualquier zona del riñón, o una piedra que va descendiendo, o una piedra que está en la vejiga o que va saliendo del tracto, puede generar un dolor en el riñón precisamente por esa distensión de la cápsula renal. Si tenemos un tumor en las glándulas suprarrenales, que son estas que están en esta zona, o un tumor localizado en cualquier zona del riñón, esa distensión de la cápsula renal es la que nos va a producir dolor. Entonces ahí es donde tenemos que, los televidentes y nosotros los médicos tenemos que hacer un muy buen examen físico y una muy buena historia clínica para poderle decir al paciente, no, eso no es un dolor renal. Y ahí es donde hay unas preguntas básicas que esto le va a servir también a los televidentes. Y esas son precisamente las que queremos hacer, doctor, e invitarlo, por favor, que pase por aquí para ver, porque bueno, ahora usted hablaba de piedras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, si aparece el dolor al costado de la espalda, ¿verdad? Y se extiende hasta el abdomen. ¿Ahí qué podría estar? ¿Esto se relaciona directamente? Exactamente, cuando el dolor está en la región costovertebral y irradia hacia la zona anterior, es que algo está pasando en el riñón. O eventualmente en el tracto de salida de la vía urinaria. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un diagnóstico más preciso. Pero básicamente ahí puede ser un tumor renal o una piedra que está localizada en el riñón. Ahora, por ejemplo, cuando el dolor está en la espalda, ¿verdad? Pero viene acompañado de orina, o viene con un dolor intenso, con un color bien intenso, e inclusive en alguna situación hasta con sangre, doctor. ¿Esto podríamos relacionarlo directamente con el riñón? Lo podemos relacionar con el riñón. Cuando tenemos un dolor en la fosa renal que irradia hacia el abdomen anterior y además de eso orinamos una orina con pus o muy turbia, como lo vemos en este frasco, eso es un dato que eventualmente la persona podría tener una infección urinaria. Eso es con infección urinaria, una orina completamente turbia. Pero en esta ocasión, si tenemos sangre en la orina, eso nos puede hacer pensar en que hay un tumor en los riñones, o que hay una piedra que se está movilizando en el riñón o que va descendiendo. Ok, la piedra o un tumor son los que pudieran eventualmente producir sangre en orina. Exactamente. Y las piedras, bueno, las piedras... ¿Esos son los tamaños reales, doctor? Esos son los tamaños reales de las piedras. Tenemos tamaños inclusive más grandes, pero son como las piedras que vemos en la calle, ¿verdad? La misma dureza. Vean, estas y piedritas así de duras. Exactamente. Esta no es muy grande, o también pudieran eventualmente crecer así. Esas pueden crecer así y aún más, pero esas piedras...
que esa piedra baje por la vía urinaria es va a ser muy un poco difícil, ¿verdad? Casi que el manejo de estas piedras son con cirugía. Con cirugía, ok. ¿Qué porque pasa? va a ser imposible para la persona expulsar. Botarla, porque imagínense que pase esto por el tracto urinario, bueno, qué dolor. El dolor es un dolor intenso. Si ya cuando solo arde duele, imagínense esto bajando. Ahora, doctor, si hay fiebre, náuseas y vómitos, ¿se relaciona o nada que ver? Sí se relaciona y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque cuando hay síntomas asociados como náuseas, vómitos, fiebre, mal estado general, escalofríos, es que hay una infección urinaria. Y las infecciones urinarias pueden ser desde muy leves hasta infecciones urinarias severas, en las cuales el paciente tiene que internarse en una unidad hospitalaria para recibir antibiótico intravenoso, y una vez que se controle la bacteria, el dolor y toda la sintomatología va a ir resolviendo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con ese cólico que viene y que va y que uno, bueno, mucha gente dice, bueno, esto es como un dolor de parto, ¿qué está pasando? Exactamente. En esos casos es que la piedra va descendiendo por la vía urinaria y está generando obstrucción. Entonces, cuando una piedra podemos utilizar... Sí, claro, adelante, doctor. Cuando una piedra va descendiendo del riñón hacia la vejiga, puede quedarse obstruyendo la vía urinaria en esta zona inicialmente. Se puede ser que baje un pelín y ya de ahí no baje más. Y ahí se quede obstruyendo. Esta obstrucción va a distender el riñón y va a ser una emergencia. ¿Por qué? Porque va a alterar todo el funcionamiento renal. Y ahí es donde tenemos que decidir eventualmente si el manejo es médico o el manejo es quirúrgico. Si la piedra empieza a descender y se queda obstruida en otra zona, bueno, pues ahí el dolor va a ser muchísimo más intenso. Híjole. Y probablemente la persona va a requerir una cirugía de emergencia. Ya cuando el paciente en piedras más pequeñas que estas logra expulsar, ese alivio que siente la persona es tan importante que lo comparan con el de un parto. Con el dolor de parto, eso he oído con muchísimo. La salida del bebé, que una vez que el bebé nace, se libera todo el dolor, y lo mismo ocurre con la expulsión de una piedra. El paciente siente un alivio tan placentero que se siente feliz. Ahora, doctor, digamos, si alguna persona está con esta sintomatología, con este dolor, por supuesto, ¿cuáles son los exámenes que proceden para poder dar un diagnóstico? El número 1 es el examen de orina. El examen de orina es un examen tan sencillo, pero que da una información tan importante que nos ayuda a nosotros a por lo menos dar una idea inicialmente al paciente. Podemos ver si hay datos inflamatorios, glóbulos blancos o células que están produciendo una inflamación, hablando de una infección urinaria, o si hay sangre en la orina u otras características como las proteínas, si hay cristales también se pueden ver en la orina, y además aumento de las bacterias. Todas estas características nos pueden hacer pensar en qué eventualmente es lo que tiene el paciente. Podemos también enviar exámenes de laboratorio, un hemograma, pruebas de función renal, un urocultivo o reactivos de fase aguda para ver si eventualmente el paciente asociado ya sea a un tumor o a una piedra hay una infección urinaria, porque eso es lo que podría comprometer la vida del paciente incluso. Ahora, doctor, ¿quiénes somos más propensos a padecer de piedras en el riñón y qué es lo que hacemos mal en nuestros hábitos que pueden llevar a que tengamos esas piedras, ¿verdad? ¿Piedras o cualquier situación en los riñones? Bueno, los pacientes con inmunosupresiones en los estados de edad, ya sea adultos mayores o niños, diabéticos o con enfermedades inmunológicas, son los más susceptibles a tener infecciones urinarias, y para desarrollar piedras puede ser cualquier persona. Personas que no ingieren suficiente líquido en el día, que comen muchas carnes rojas, mucha sal, muchos mariscos, que tienen malos hábitos alimenticios en general, esas son las personas más susceptibles. Ya para infecciones urinarias es diferente. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres, y los factores desencadenantes tienen que ver con un mal patrón miccional. Posponemos la ida al baño muchísimo, y eso es un problema. Lo que está recomendado internacionalmente es miccionar, orinar cada 3, cada 4 horas. Pero el posponer la micción son de los factores más importantes de que la persona desarrolle infecciones urinarias. También el higiene es muy importante. El uso de ropa interior sintética o ajustada, se ha visto que
proporciona un ambiente propicio para que los microorganismos invadan la zona de los genitales y que con mayor frecuencia una bacteria pueda migrar hacia la vejiga. Por eso es que se recomienda la ropa interior de algodón. De algodón, claro. Y esto es porque las infecciones urinarias son las que desencadenan también este tipo de situaciones en los riñones. Ahora, doctor, cuando hablamos también de infecciones o cuando hablamos de piedras más bien en los riñones, ¿podríamos confundirlas con las piedras en la vesícula en algún momento por causa del dolor? Sí, se podría confundir porque clásicamente el dolor de piedras en la vesícula es en esta zona, en la región subcostal. Ajá. Justamente introduciendo la mano en esa zona es donde el paciente dice, bueno, me duele acá, el dolor se puede irradiar hacia el abdomen izquierdo o estar asociado eventualmente a gastritis. El dolor por piedras a nivel renal es un dolor costo vertebral. Que se va más atrásito. Que se va más atrás. Okay. No es un dolor en esta zona, la zona lumbar. Cuando hay dolores en las zonas lumbares que irradian a las piernas y hay pérdida de la sensibilidad o hormigueos, estamos hablando de una patología musculoesquelética, una hernia disco, un nervio ciático o algún problema muscular que nos está originando ese dolor. Pero el dolor clásico en esta región subcostal es el dolor del riñón, pero cuando las piedras están en la zona superior pueden dar un dolor referido hacia el abdomen anterior. Entonces es cuando podemos confundir realmente que la persona eventualmente pueda tener piedras en la vesícula. Entonces ahí es donde, además de los exámenes de laboratorio, una placa simple de abdomen, un ultrasonido, estudios contrastados inyectando medio contraste en las venas para poder permitir ver bien la anatomía como vemos en esta imagen, donde se pintaría eventualmente bien y podríamos ver las características de los riñones. Una vez que el medio contraste, los riñones lo captan, lo van a eliminar y eso nos va a permitir dar una idea más anatómica y hacer un diagnóstico más preciso. Y o dar tratamiento o para cirugía, que serían las dos alternativas, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí como siempre y bueno, cuidar los riñones. Y ya hoy aprendimos más, ¿verdad? De por qué me duelen esos riñones.